Vamos a esperar un poquito. Conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad, caigo rendido ante ti y te tengo que adorar. Sí, Señor. Al conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad, caigo rendido ante ti. Sí, Señor Jesús. Amén. Bendiciones a los que se están conectando. Vamos a dar un poquito más de tiempo para los que están a punto de conectarse también, que puedan. El Señor ha puesto en mi vida un tema importante, un tema que tuve la oportunidad de poder predicarlo allí en el culto, un tema donde es importante porque estamos viviendo una situación difícil, una situación donde por mucho que quieras, mira alrededor, mira las noticias y te parece todo como si fuera una mentira, pero estamos viendo que es una realidad. Por eso estamos en un tiempo caído, tiempo de oportunidad, y el Señor ha puesto una palabra, mejor dicho, anoche puso una palabra en mi vida donde quería predicarla, pero vi que era demasiado tarde y digo, bueno, la dejo para hoy. Y vamos a dar un poquito más de tiempo para poder pasar un poquito y vamos enseguida a dar comienzo, ¿no?, con la palabra que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón. Una palabra que yo espero que haga bien y más en la situación en la cual estamos, porque el Señor quiere a través de esta circunstancia traer su palabra, que es lo importante. Amén. Lo que el Señor quiere traer en este momento es tranquilidad. El Señor lo que quiere demostrar es que Cristo viene, y Cristo viene por una iglesia, pero esa iglesia se tiene que preparar. Amén. Por eso yo creo que es importante, y yo creo que vamos a dar comienzo ya. Perdóname, Señor, hoy te suplico. Perdóname, Señor, perdóname. Amén. La melodía que nunca falte, ¿verdad? Amén. Yo creo que todos los que están conectados, creo que están necesitados de palabra. Hoy más que nunca, creo que todo el mundo necesita saber de la palabra del Señor. Palabra que últimamente ha estado escaseando, palabra que hemos estado buscando por todos los medios y hay gente que le ha rechazado. Y es por eso que el Señor en estas circunstancias, en estos momentos, está levantando verdaderos hombres, mujeres valientes que están predicando la palabra del Señor tal y como es. Amén. El tema que he puesto es la verdadera responsabilidad. Amén. El versículo donde más me lleva o donde más me ha llamado la atención entre ayer y hoy se encuentra en Primera de Samuel 3 del 1 al 4. Dice: y el joven Samuel administraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y dice: y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Es importante porque tenemos que darnos cuenta de que la lámpara de Dios, dice la palabra, que se iba a apagar. La lámpara de Dios ahí se estaba refiriendo a Elí. Elí tenía la responsabilidad de poder dar ejemplo lo que es la verdadera palabra. Amén. Pero claro, si miramos la historia de Elí, no estaba de acuerdo, o mejor dicho, no vemos el mejor ejemplo que teníamos que tomar. ¿Por qué? Porque vemos que en la historia de Elí, su hijo, estaban prácticamente en pecado, donde los ancianos le estaban llamando la atención a Elí, y Elí, por así decirlo, no quiso corregirlo.
Entonces dice la palabra del Señor, dice Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Es decir, Jehová no iba a permitir de que Elí, que era el responsable de tener la palabra de Dios encendida, la lámpara de Dios fuese encendida, se iba a apagar. Es decir, yo estoy viendo últimamente que hoy estamos viviendo una dificultad. En este mundo estamos viviendo una dificultad tan grande porque hay un virus que está atemorizando al mundo entero. Todo el mundo se ha paralizado por este virus. Todo el mundo está encerrado en sus casas. ¿Por qué? Porque el gobierno ha establecido una cuarentena donde no podemos salir a la calle porque podemos correr el riesgo ¿de qué? De poder pillarlo, ¿verdad? Es decir, yo veo aquí una cosa clave, y es que por mucho que el enemigo intente destruir los planes de Dios, Dios siempre va a superar los planes del enemigo. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que todos los hermanos están haciendo directos, todos los hermanos están haciendo cultos por el Facebook, y es bueno, porque aunque el enemigo se intente superar los planes de Dios, siempre Dios tiene un plan superior al del enemigo. ¿Y qué pasa? Que Dios va siempre a estar predicando la palabra del Señor, estemos donde estemos, en la radio, en el Facebook, en llamadas telefónicas. La palabra de Dios se tiene que establecer ahora más que nunca en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está cayendo y está derramando en este pueblo. En su sangre bendita está cayendo y nos está perdonándonos, ¿verdad? Y está limpiando todo pecado, todo pensamiento. Por eso quiero llamar a la gente, todos los que están conectados, quiero animarlos para que puedan estar escuchando. El Señor quiere traer una palabra de vida a nuestras vidas, quiere restablecer todos los pensamientos que tenemos malos, y el Señor quiere traer esa palabra donde nosotros necesitamos más que nunca. ¿Por qué? Porque debemos de entender que todo esto está aconteciendo porque la venida de Cristo se está acercando. Nosotros necesitamos ahora más que nunca la palabra. Por eso he puesto el tema, la verdadera responsabilidad. ¿Cuál es? Y hago una pregunta y todos los que me están viendo puedan responderla. Dice, la verdadera responsabilidad, ¿cuál creéis que es vosotros? ¿Cuál creéis que es vosotros? La verdadera responsabilidad. Porque yo veo que la verdadera responsabilidad es tener la palabra en nuestra vida. Pero a la misma vez que nosotros tenemos la verdadera responsabilidad en nuestra vida, es hacerla. Necesitamos más que nunca tener la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero a la misma vez la tenemos que practicar. Amén. Por eso vamos a dar comienzo ya. No quiero dar más, quiero empezar con la palabra. Y dice en 1 Samuel del 3, del 1 al 4, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Si nos damos cuenta, la palabra del Señor dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Si miramos en nuestro alrededor, podemos pensar y podemos mirar, antes de que el virus saliera a flote, la palabra de Jehová estaba escaseando en el mundo, ¿verdad? Nosotros podemos ver claramente que antes de que el virus apareciera, la palabra de Dios se predicaba, pero la gente no la escuchaba. Y es por eso que la Biblia dice, y escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero dice la palabra, y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Estamos viviendo en unos tiempos donde es difícil predicar la palabra, porque ahora no podemos participar de la iglesia, no podemos participar de las reuniones. Pero si nos damos cuenta, todos los hermanos se han unido, y yo me uno con ellos también para poder predicarle la palabra del Señor. Vemos gente que está participando, porque la gente se está dando cuenta de que hay un movimiento espiritual en la tierra, y es que la venida de Dios se está acercando más que nunca. Y es por eso que la gente se está abalanzando
abalanzando a poder escuchar la palabra del Señor, y es glorioso. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra de Dios abunde en nuestra vida, abunde en nuestra casa y abunde en nuestro hogar. Amén. Vamos a empezar porque ya estoy tan nervioso que quiero empezar rápido y no me salen ni las palabras. Pero bueno, si nos damos cuenta, en las redes sociales vemos que ha habido gente que ha estado predicando la palabra y ha sido matada. Gente que estaba predicando la palabra, que estaba llevando la palabra a ciertos sitios. En China mismo vemos gente que ha sido matada, que la iglesia la han destruido, y todo por predicar la palabra. Es decir, estamos en unos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque antes de que el coronavirus llegara a este mundo, la palabra de Dios se estaba predicando en ciertos lugares, y esos ciertos lugares estaban destruyendo la palabra del Señor. Por ejemplo, yo en el mercadillo, cuando me da la oportunidad el Señor de poder hablarle a la gente, más bien a los ancianos, yo le digo: el tiempo se está acabando, la venida de Cristo está cerca y que Cristo viene. ¿Y sabes lo que me respondían los ancianos? Dice: bueno, si verdaderamente Cristo viene, y si hay un Cristo, si hay un Dios todopoderoso, ¿por qué existen los problemas? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué permite Dios que los niños chiquitillos se mueran? Es decir, la gente, cuando yo hablaba de Dios a la gente, la misma gente me respondía con preguntas que ni yo misma podía responder. Eran preguntas donde me dejaban en blanco. Preguntas donde no sabemos responderle. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que se ha cansado de siempre lo mismo, de predicar el Evangelio. Hay gente que está esperando que las puertas del cielo se abran para que Cristo venga. Pero hay un acontecimiento grande, y es que los tiempos se han adelantado. Nosotros estamos viendo las señales en este mundo, pues la Biblia dice que antes de la venida del hombre venga, es decir, antes de que Cristo venga por su iglesia, tiene que acontecer temblores, tiene que acontecer oír guerras, enfermedades, pestes. Es decir, tenemos que pasar por una cierta circunstancia en esta vida donde la misma Biblia declara de que antes de que la venida del hombre llegue a la tierra, tiene que acontecer. Es decir, estamos en los principios dolores de parto, y la Biblia nos dice que antes de la venida de Dios tiene que acontecer todo esto. Es decir, vemos que los tiempos se han avanzado, vemos que el tiempo se han adelantado tanto, que hay gente que está llegando al Evangelio por miedo, y yo vengo a animaros que el Evangelio no es por miedo, el Evangelio se viene por amor. Nosotros tenemos que rendirnos a Dios, tenemos que hundirnos nosotros mismos, nuestros pensamientos, tenemos que rendirnos a sus pies, tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, tenemos que pedirle perdón al Señor por la manera vieja que hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque, hermano, es imposible que nosotros subamos al cielo, que entremos en el cielo, si antes nos despojamos del viejo yo. Hay mucha gente, y la misma Biblia me apoya y me dice: no todo el que me dice Señor entrará en el cielo. Es por eso el motivo también de mi directo. Yo quiero dar a entender a la gente que la gente se tiene que arrepentir de corazón, porque de nada sirve de que la gente se arrepienta de emoción. ¿Por qué? Porque han visto que hay un virus que está atemorizando al mundo y venga, vamos a volver a Dios. No. Nosotros necesitamos volver a Dios, pero con un corazón firme, un corazón sincero, un corazón que está al límite de decir: venga, tiro todo por ti, lo dejo todo por ti. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas que lo dejen todo por Él. Y hay Biblia. Hay muchísima Biblia donde puedo poner ejemplos, donde hay gente que ha sido llevada al límite por dejar cosas por Dios. Primero, quiero poner a Abraham. Abraham tenía todo en sus manos, pero no tenía lo que más quería, y era un hijo. La misma Biblia dice que después de 100 años Dios le da un hijo, y después de que tuviera, no sé, unos 7 u 8 años, vamos a poner, por ejemplo, Dios le pide a ese hijo. Y yo pensaría: pero bueno, Padre, he estado esperando 100 años para que me dé un hijo, y ahora que lo tengo, ¿me lo entrega? ¿Me lo quieres quitar de las manos? ¿Por qué? Porque al Señor no le interesa que vengamos a sus pies para su beneficio, porque al Señor no le interesa a la gente así. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios misericordioso, pero también un Dios de justicia,
Y el Señor no se va a llevar a la gente que un día ha estado escuchando la palabra de Dios y despreciándola. Y ahora, porque los tiempos hayan avanzado, vengan con temor para decir, venga, que el Señor me salva. No, tenemos que venir arrepentidos de corazón, decirle, Padre, perdóname porque lo he hecho mal. Tenemos que arrepentirnos de corazón. De nada nos sirve, hermanos, de que nos arrepentamos de palabras, porque a Dios no le bastan las palabras, a Dios le basta con los hechos. Y puedo decir, hay muchas personas que han demostrado con sus hechos en la misma Biblia. Por ejemplo, Abraham podía pensar de que después de 100 años, de que Dios le entregara un hijo, de que Dios le entregara todo, y ahora lo iba a entregar a Dios. Yo pensaría que no. Pero dice la Biblia que se levantó de muy mañana temprano para poder sacrificar aquello lo que Dios le pidió. Y nosotros, los que somos padres, podemos decir, pero bueno, ¿cómo voy a entregar a mi hijo? ¿Cómo voy a ser yo el autor de la muerte de mi hijo? Es difícil. Difícil no, imposible. Todos los que somos padres, es imposible de que nosotros lleváramos a un sacrificio y levantáramos nosotros el mismo cuchillo para matar a nuestro hijo. Imposible. Eso sería imposible, que nosotros fuéramos el autor de la muerte de nuestro hijo. Pero Abraham, dice la Biblia, que se levantó de muy mañana para poder sacrificar aquello que Dios le pidió. ¿Qué pasa? Que el Evangelio no se trata por palabras, el Evangelio se trata por amor. ¿Qué vengo a decir? Que la verdadera responsabilidad es llevar la palabra, pero llevarla con amor. De nada nos sirve llevarla por llevarla. La palabra misma nos dice en Mateo 7:24, cualquiera persona que escucha mis palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Esa roca es Cristo. Dice que vinieron problemas, vinieron dificultades, vinieron el virus. Dice, chocó contra esa casa, pero no cayó porque estaba fundada en la roca. Hay personas hoy en día que han edificado su casa en la roca. Le van a venir problemas, le van a venir dificultades. Este virus que está aquí en el mundo puede chocar contra esa casa, pero dice la Biblia que no caerá porque está edificada en la roca. Pero en Mateo 7:26 dice, cualquiera persona que escucha mis palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Es decir, gente que ha estado escuchando la palabra de hace tiempo, gente que escucha, que lee, pero no practica la palabra. El mismo Señor la tiene que llamar por persona insensata. Dice la palabra del Señor que vinieron problemas, que vinieron dificultades, que chocaron contra esa casa y dice, y grande es su ruina. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando nosotros escuchamos la palabra y no la practicamos, el mismo Señor, el Todopoderoso, nos va a llamar personas insensatas, personas donde escuchan la palabra de Dios y solo se conforman con escuchar la palabra. De nada, hermanos, nos sirve que solo escuchemos la palabra. Tenemos que llevarla a la práctica. La práctica es la clave para que el Señor nos dé la aprobación de ser hijos de Dios. Es decir, la verdadera responsabilidad es escuchar la palabra y llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir escuchar la palabra de Dios y no practicarla. Hay gente que ha estado equivocado durante muchísimos años. Gente donde le han predicado la palabra y se ha conformado con solo escuchar. El Evangelio me enseña, el verdadero Evangelio me enseña que es escuchar y practicar. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve escuchar y no hacerlo. Nuestro mismo Señor Jesucristo en el Viejo Testamento estaba dando señales de que tenía que venir. En Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién anunció? El mismo Cristo estaba anunciando su muerte en el Viejo Testamento cuando en el Nuevo Testamento llega y los mismos suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque esos mismos suyos solo aceptaban las palabras, pero no aceptaban los hechos. Y es que ese hecho se hizo carne. Ese hecho vino de los cielos para poder ser sacrificado por la palabra, dice por amor. Porque dice en Romanos 5:8, dice, mas Dios mostró su amor por nosotros, que no le importó que nosotros fuéramos pecadores, sino que Cristo murió por nosotros. Qué bueno que Cristo muera por nosotros, pero no por palabra, sino por un hecho. Y no por palabra, porque Cristo es la misma palabra. El Señor Todopoderoso tiene el poder necesario para con tan solo un chasquido arreglar el mundo. Pero dice la palabra que tuvo que hacerse carne, ¿para qué? Para ser sacrificado por amor.
No le importó dejar un trono celestial, sino que vino para estar rodeado de gente donde le escupía, gente donde lo maltrataba, gente donde misma gente le metieron una lanza en su costado, donde salió sangre y agua. Esa sangre es la que nos limpia, pero el agua nos está diciendo que es la palabra. Es decir, la vida del cristiano necesita la sangre de Cristo, que es la del perdón de pecados, y el agua, que significa que es la palabra. De nada nos sirve, hermanos, si nos adentramos con la sangre de Cristo y luego no seguimos la palabra. La verdadera responsabilidad, lo que quiero llamar a la gente la atención, es que necesitamos más que nunca la palabra. Nos tenemos que afirmar de la palabra. Necesitamos llevar la palabra en nuestra vida. La palabra tiene tanto poder. ¡Wow! La palabra tiene tanto poder que cuando Jesús fue a ver a Lázaro, que estaba en el sepulcro, dice la palabra que lo tuvo que llamar por su nombre, porque él reconocía que había muchísimos muertos y le dijo: Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Es decir, la palabra tiene tanto poder que puede resucitar a todos los muertos, pero por eso mismo le dijo: Lázaro, a ti solo te digo, sal fuera. Es decir, la palabra que nosotros estamos escuchando tenemos que llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque si no es necesaria en nuestra vida. Nosotros más que nunca, hermanos y hermanas que me están escuchando, necesitamos llevar la palabra a cabo. Necesitamos hacer hechos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios se mueve por amor. No se mueve por palabras, se mueve por amor, por hechos. Nosotros necesitamos escuchar la palabra, practicarla. Son dos claves muy sencillas: escuchar y practicar. Escuchar y practicar. Os dejo una cosa. En Apocalipsis 3:15 está hablando el mismo Señor. Dice: no seáis ni frío ni caliente. No, perdón. Dice: sed o frío o sed caliente, pero sed tibias no seáis. Personas tibias el Señor no las quiere. Personas tibias, vamos a hablar de que son esas personas que se consideran cristianas pero a la misma vez mundanas. El Señor no acepta, ojo, el Señor no acepta personas que llevan doble personalidad. Al Señor le interesa, si eres del mundo, que seas del mundo, pero si eres del curtico, como aquellos que dicen que seas del curtico. La misma Biblia nos enseña de que si eres santo, santifícate más. Si eres sucio, ensúciate más. Pero no permitas que en tu vida haya una doble personalidad. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que te aborrecerá de su boca. Y no hay desgracia para el ser humano que el mismo Señor Todopoderoso, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que no le importó que lo menospreciaran, aquel que no le importó llevar latigazo en su espalda, aquel que no le importó que llevara una corona de espina en su cabeza, que te diga: como no me has sido fiel en lo poco, te tengo que echar fuera de mi presencia. Es decir, nosotros necesitamos ser o frío o ser caliente, pero no seamos personas tibias. ¿Por qué? Porque el Señor vomitará de la boca a aquellas personas que se consideren personas tibias. Hoy me considero muy cristiano porque me he llenado de emoción, porque este mundo se está corrompiendo, porque este mundo viene el virus y me tengo que emocionar. Y al día siguiente, cuando pase el virus, ya todo el mundo normal y corriente, sus vidas, vamos a fiestas, vamos a esto, vamos a lo otro. Al Señor le interesa que si eres limpio, que si eres santo, santifícate más. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y a Cristo no le interesa a personas que solo van por Él por voluntad. ¿O es que creéis que el Señor va...? No, al Señor nadie le puede engañar. Si fue Jonás que no quería predicar la palabra de Dios, dice que cogió un barco y se dirigió hacia Tarsis para esconderse de la presencia del Señor. Y dice: ¿dónde se esconderá el hombre que el ojo de Jehová no lo vea? Es imposible. El ojo de Jehová nos va a ver, estemos donde estemos. El ojo de Jehová o Jehová conoce nuestros actos, nuestros hechos, conoce nuestros pensamientos, conoce cómo vamos y cómo venimos. Es decir, lo que yo quiero dar a entender a la gente es que necesitamos que tener un reconocimiento mental que diga: no, yo soy de Cristo y como soy de Cristo tengo que hacer la voluntad de Cristo, porque es imposible subir al cielo si no hacemos la voluntad de Él. Porque dice la misma Biblia que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. Y si nosotros no hacemos la voluntad del Padre,
porque Cristo era el ejemplo aquí en la vida, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Es imposible, hermano. Es imposible llegar al cielo si nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Cristo vino a la tierra para ser de ejemplo, ejemplo que tenemos que seguir, ejemplo que tenemos que seguir para poder llegar al cielo. Porque no te consideres cristiano por solo ir a la iglesia. Ser cristiano porque en tu hecho lo demuestran. Por eso dice la Biblia, dice, por sus frutos los conoceréis. Qué bueno, hermano, que te conozcan por tus frutos. Porque aquí en el mundo también nos van a conocer por nuestros frutos. Por ejemplo, cuando una persona muere, ¿por qué la conoce? Esa persona fue buena, pero esa persona también fue mala. Esa persona hizo muchas cosas buenas, pero esa persona también hizo cosas malas. Es decir, por tus frutos te conocerán. Qué bueno, hermanos, que nosotros seamos cristianos, porque escuchamos la palabra de Dios y la practiquemos. ¿Qué quiero dar a entender? Que la verdadera responsabilidad es que nosotros llevamos la palabra de Dios encendida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la verdadera responsabilidad en aquel tiempo era Elí. Pero dice la palabra de Dios, dice, aconteció un día que estando Elí acostado, cuando tenía que estar despierto, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Dice, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Qué me da este versículo? Que va a haber muchas personas que tengan la responsabilidad en su vida de tener la palabra de Dios encendida. Pero antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, dice la Biblia que llamó a Samuel. Es decir, Dios es un Dios de planes. Y si no funciona el plan A, va a funcionar el plan B. Y si no funciona el plan B, va a funcionar el plan C. Es decir, si un hombre o una mujer tiene la responsabilidad de tener la palabra de Dios encendida en medio de la multitud, en medio de la gente, para predicar el evangelio sea donde sea, y ese hombre o esa mujer no predica, que no se preocupe, porque Dios tiene un plan B. Y si no tiene el plan B, tiene el plan C. Elí era el responsable de tener la lámpara de Dios encendida. Pero ¿qué pasaba? Que él podía escuchar mucho, pero no practicaba. Porque la misma Biblia nos enseña que en la historia sus hijos estaban pecando y él no los corregía. ¿Qué pasaba? Que la Biblia dice, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. ¿Qué quiero dar a entender? Que la verdadera responsabilidad en nuestra vida, lo voy a decir ahora, lo voy a decir mañana y lo voy a decir siempre. Mi cuerpo, hasta que haga sombra aquí en esta tierra, voy a predicar el evangelio tal y como es. Y el verdadero evangelio es que nosotros tenemos que escuchar la palabra, pero tenemos que practicarla. Este hombre podía saber mucho de la Biblia, pero dice la Biblia que como no era responsable de sus hechos, porque permitía que sus hijos estuvieran pecando, dice que Jehová llamó a otro. Y así va a suceder en esta vida. Cuando pase el coronavirus, porque la Biblia dice que antes que todas estas cosas tienen que acontecer, pero dice no temáis, porque todavía no es el fin. Es decir, tienen que llegar cosas peores que lo que están ocurriendo ahora. Cuando más o menos se normalicen las cosas, va a haber gente que vuelva otra vez a sus cosas. Habrá otra gente que no, que vuelva a los pies de Cristo, que se congregue, que se arrepienta de corazón y vuelva a poder encaminar lo que un día perdió. Pero va a haber otra gente donde no quiera saber nada de Dios. Y a esa gente tiene que saber y tiene que entender que la responsabilidad de estar la palabra encendida tiene que estar. Sí o sí, Dios no va a permitir nunca que la lámpara de Dios esté apagada. Porque dice la palabra del Señor que Jehová llamó a Samuel. Es decir, la lámpara de Dios, la palabra de Dios en este mundo va a estar hoy, mañana y siempre. Y si un enemigo se quiere levantar para poder destruirla, va a ser imposible. Porque la lámpara de Dios va a estar siempre encendida. Siempre va a permitir el Señor de que la lámpara de Dios esté encendida para aquellos que quieren escucharla y quieren practicarla. El Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra, la Biblia, hermanos, no es para tenerla y ya termino, no es para tenerla de adorno en los muebles.
no es para tenerla para que la gente diga este hombre es cristiano, esta mujer es cristiana. La lámpara o mejor dicho, la Biblia, es para llevarla en nuestras vidas, en nuestros corazones. De nada, hermano, nos va a ser salvo porque tengamos una Biblia en el mueble. La Biblia no se lleva ahí, la Biblia se lleva en el corazón. Leyendo la Biblia me doy cuenta de que la Biblia es el libro de instrucciones para el ser humano. ¿Por qué hoy en día la gente falla tanto? Porque no lee la Biblia. Cuando tú compras un aparato electrónico o un ordenador, un móvil, viene un libro de instrucciones, ¿verdad? Donde no sabes manejar cualquier cosa, cualquier ajuste. ¿Y dónde va? Al libro de instrucciones. Compra un coche nuevo, un coche, y viene su libro de instrucciones. Y ese libro de instrucciones te va a decir lo que tú necesitas. Yo creo y pienso, no creo, yo sé que la Biblia es el libro de instrucciones para el ser humano. Para que el ser humano funcione correctamente en esta vida, tiene que encender la lámpara de Dios. Porque es imposible que la palabra haga función en nuestra vida si la tenemos apagada o la tenemos de adorno en el mueble. Nosotros tenemos que coger nuestra Biblia, que es nuestra lámpara, para que guíe nuestros pasos aquí en la tierra. Si hay problemas, si hay dificultades en el mundo, si hay guerra, es porque la gente no lee la Biblia. No lee la Biblia. Nosotros tenemos que llevar a cabo la verdadera responsabilidad. Si está escuchando esta predicación, si está escuchando esto, no es para humillar a nadie, sino para poder reflexionar nosotros, que estamos aquí en la tierra, que estamos viendo lo sucedido, que sabemos que Cristo viene, y Cristo viene por una iglesia conforme a su corazón. No pensemos que Cristo va a venir por una iglesia conforme al corazón del hombre. El hombre se equivoca. Nosotros tenemos que dejarnos los planes de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios. No te atemorices por el temor que hay en el mundo. Ten más temor porque mueras y no mueras con Cristo. Porque hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Yo te digo una cosa, si la muerte viniera hoy en día a mi casa, no le tengo miedo. Lo que le tendría más miedo es morir sin Cristo. Es decir, escuchar la palabra del Señor, escuchar el Evangelio y no llevarlo a mi vida a cabo y la muerte venga de repente, ahí sí verdaderamente temor para mi vida. Pero yo vivo confiado, porque yo sé en quién confío, sé en quién aclamo y sé en quién me está ayudando. Y ese es el poder del Espíritu Santo que está morando en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestras casas. Es decir, necesitamos poder clamar, poder pedirle al Señor de que casule nuestras casas con su amor bendito, que la sangre de Cristo esté abundando en nuestras familias. Si hay gente que no conoce el Evangelio y tú conoces el Evangelio, alúmbralos con la palabra, llévale la palabra. Ahora más que nunca necesitamos predicar la palabra, estemos donde estemos. Si estás en tu casa porque no puedes salir, mándale un WhatsApp, llámala, dile el Señor te ama y el Señor viene pronto por su iglesia. Necesitamos arrepentirnos de corazón, necesitamos nacer de nuevo, porque dice la Biblia que es imposible subir al cielo si antes no nacemos de nuevo. Nicodemo le dijo, pero bueno, es que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para poder nacer de nuevo. No. El mismo Jesús le dio a entender, y para que nosotros nos podamos entender, de que necesitamos despojarnos del viejo yo. Necesitamos despojarnos de la manera vieja de vivir. Necesitamos quitarnos todas las cosas que nos impiden buscar su reino para poder buscarlo. Porque dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. ¿Qué quiero decir con esto? La verdadera responsabilidad se viene en la obra. Necesitamos más que nunca tener la palabra de Dios en nuestras vidas, pero a la misma vez con hechos. Porque dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. De nada nos va a servir. Y no lo digo con... La misma Biblia lo dice. De nada nos va a servir que llamemos mucho al Señor si en nuestra vida no hay obra. Es momento, estamos en un tiempo de gracia. Si estamos vivos es porque el Señor ha querido. Y estamos en tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento. Nosotros, los que estamos escuchando la palabra del Señor, tenemos la obligación de llevarle la palabra a otra gente que es imposible escuchar la palabra.
Nosotros necesitamos ser luz para poder dar ejemplo a otras personas. Nosotros necesitamos más que nunca sentarnos en nuestra casa y pedirle al Señor quien gobierne nuestra vida. Pedirle al Señor quien gobierne nuestra casa. Que Él sea quien dirija nuestros pasos y mejor dicho, que dirija nuestros pensamientos. Porque si nosotros decidimos por nuestros pensamientos, nos equivocamos. El hombre tiene la tendencia de siempre equivocarse, pero el Señor Todopoderoso siempre nos va a corregir en los momentos exactos. Por eso te pido y te ruego, gente que me está escuchando, compartan la palabra tal y como es. No la compartan para poder hacerse entender la gente, de decir, wow, qué tremendo predica. No, que no te importe quién predique. Si tú verdaderamente estás escuchando la palabra tal y como es, llévala a cabo. Porque la palabra del Señor es así. La palabra nos tiene que doler, porque si no nos duele, como siempre digo, mejor acostarnos. Si no te cuesta el Evangelio, mejor acuéstate. La palabra te va a doler hoy, mañana y siempre. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que tiene el poder de confrontarnos. Hay mucha gente que predica la palabra, pero predica para que la gente le aplauda. Yo no predico para que nadie aplauda a mí, porque yo no busco nada. Yo solo busco la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros podamos cumplir con la palabra. Tenemos que obedecer la palabra tal y como es, como viene escrita. Que no añadamos más cosas ni quitemos cosas. La palabra es tal y como es. La tenemos que aceptar, sí o sí. Y si no queremos aceptarla, apartémonos. La Biblia es así. Dice que es una espada de doble filo que atraviesa y penetra y separa los pensamientos. O mejor dicho, la palabra dice también que es como martillo que quebranta la roca. Es decir, nosotros necesitamos ser quebrantados por la misma palabra. Nosotros necesitamos más que nunca, hermanos, compartir la palabra tal y como es. Nunca me voy a cansar de decir lo mismo. Arrepintámonos porque el reino de Dios ha llegado. Y Dios se va a llevar a la iglesia conforme a su corazón, no al corazón del hombre, porque el hombre siempre tiene la tendencia de caerse. Pero Dios siempre tiene la tendencia de poder levantar a aquel caído. Dice la palabra del Señor, 7 veces se caerá el justo, mas 7 se levantará. Es decir, caerán 1000 a tu diestra, más 10.000 a tu otra, pero nunca te llegarán. Nosotros tenemos que confiar en aquel que un día confió en nosotros. Es imposible que un hombre entregue su vida para salvarte. Si este mundo diera su vida para salvarte, te digo yo, mentira. Nadie va a dar la vida por nadie, pero aquel que lo demostró todo en aquella cruz, bendita cruz, aquella que fue crucificado, que fue golpeado, que fue burlado, gente que le pegaba, le tiraban, dice la Biblia que le tiraban de sus barbas, le pegaban bofetadas, le dieron muchos latigazos, le clavaron una lanza en su costado y se reían de él. Decían, si verdaderamente eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Se reían de él. Pero te digo una cosa, la palabra más poderosa que podemos ver en la Biblia es consumado es. Qué poderoso que nuestro Señor Jesucristo no solo demostró que nos amaba, sino que cogió todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todos aquellos momentos que iban a ser de sufrimiento para nuestra vida, y Él los llevó en esa cruz. Bendita cruz, donde la sangre de Cristo todavía está derramando para todos aquellos que están a tiempo de poder arrepentirse de corazón. Si hay gente aquí que está viendo el directo y no ha sido concebida en aceptar al Señor, es el momento exacto para poder aceptar al Señor tal y como es, como nuestro único Salvador, aquel que demostró un amor tan grande que, si nos damos cuenta, el verdadero milagro es que nosotros estamos vivos. Y si estamos vivos es por gracia a Él. No pienses que es por casualidad, porque tu madre y tu padre tuvieron una relación, no. Dios destinó el momento preciso para que tú nacieras. Dios destinó este momento para que escucháramos la palabra. Dios destinó el momento preciso para que nosotros pudiéramos arrepentirnos. Por eso yo invito a la gente que está escuchando la palabra, si hay gente que todavía no ha conocido al Señor, porque a mí no me sale la gente que está conectada, pero si hay gente que no ha conocido al Señor,
te invito a que entres en tu habitación, que cierres la puerta y ora a tu Padre. Dice la palabra, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y que como está en lo secreto te escuchará. Pídele al Padre de que te arrepientes de corazón y de que lo aceptas como tu único Salvador. Hoy en día, más que nunca, necesitamos que la voluntad del Padre, que la gracia del Padre y que el amor del Padre siga cayendo en nuestras vidas más que nunca. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir bajo su gracia, porque es imposible. Si nosotros quisiéramos vivir del gobierno, mira lo que está haciendo el gobierno. Que no salgáis de las casas, porque estamos en cuarentena, pero si vais a la peluquería podéis ir. Bueno, si queréis venir a la peluquería, aquí estoy. Pero lo que quiero decir, si nosotros nos guiamos por el hombre va a tender siempre a que nos caigamos. Pero en Salmo 119, 105, lo voy a repetir siempre: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El único que tiene el poder necesario para poder alumbrarnos en el camino, en esta oscuridad que estamos viviendo, es el poder de Dios. Acércate a los pies de Cristo, porque es el único que tiene poder necesario para restaurar tu vida, para poder restaurar tu alma y para poder restaurar tu familia. Tiene el poder necesario para poder restituir la familia que ha sido destruida por el hombre. La sangre de Cristo tiene el poder necesario para poder sanar heridas que este mundo ha causado. La palabra tiene el poder necesario para poder sanar a los enfermos. Tiene el poder necesario para resucitar a los muertos espirituales. ¿Por qué? Mira, voy a poner un ejemplo. Había un hombre llamado Jairo, dice que era el principal de la sinagoga, es decir, un cristiano, pero que no hacía hechos, es decir, solo por palabras, para que vosotros me entendáis. Se sabía la Biblia de memoria, pero no practicaba lo que ponía en la Biblia. Dice la Biblia que este hombre fue a los pies de Jesús y reconoció que era el único que podía salvar a su hija. Este hombre fue a los pies de Jesús y le dijo: Jesús, mi hija se está muriendo, necesito que venga a mi casa para que la pueda sanar. Dice la Biblia que cuando iban para su casa, entre ellos se tropezó una mujer donde dice la Biblia que estaba llena de flujo de sangre durante 12 años. Imagínate que hay una mujer que estaba enferma durante 12 años. Dice la Biblia que malgastó todo lo que tenía para intentar poder salvarse, pero ella oyó de que Jesús podía sanar. Por eso dice la Biblia, dice: yo pienso que con tan solo tocar al borde de sus mantos, libre sería. Dice la palabra del Señor que esta mujer ante la multitud tocó el manto y libre fue. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta bendita noche? Que nosotros necesitamos confiar y hacer con hechos lo que verdaderamente decimos. Es importante en esta bendita noche que nos declaremos a Jesús con esa fe que estamos diciendo, de hacerlo con hechos, de creer en Él. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir demostrar los milagros a aquellas personas que primeramente no creen en Él. Y ahora se los voy a decir claramente. Antes de que Jairo llegara a su casa para que la hija la pudiera sanar, vino un hombre y una mujer diciéndole a Jairo: Jairo, no apresures al maestro, no molestes más al maestro, porque tu hija ha sido muerta. ¿Cómo te quedarías tú de que fuera a Dios, que Dios estuviera haciendo otra operación y que tu hija muera en tu casa? ¿Te derrumbaría? Claro que sí. Todos los que tenemos un hijo y pasa por esta circunstancia, ¿lo pasamos más? Claro que lo pasamos más. Pero dice la Biblia que Jairo llevó a Jesús a su casa. Y dice la Biblia que había muchísima gente, donde Jesús dijo: salir fuera todo. Dice la Biblia, y dejando a los discípulos y a sus padres, se sentó con la niña y le dijo: esta niña no está muerta, sino que duerme. Dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Es decir, lo que verdaderamente quería hacer este hombre llamado Jesús no era sanar a la hija, sino poder resucitarla. Hoy en esta noche quiere el Señor Todopoderoso resucitar a muchas personas que han muerto espiritualmente porque han pasado por momentos,
momentos dificultosos, momentos donde la presencia de Dios a lo mejor no la sintamos, momentos donde un pariente se ha muerto, dificultades en esta vida. El Señor quiere resucitar a todos aquellas personas que han muerto espiritualmente. Dice la Biblia, Talita Tumi, a ti te digo, levántate. Pero lo más asombroso es que la gloria de Dios la vieron solo aquellos que creyeron en Él. Porque dice la Biblia, y echando fuera a todos, solo dejó a su padre, a su madre y a los discípulos, es decir, a los que creyeron en Él. ¿Qué quiero decir con esto? Solo vamos a ver los milagros de Dios aquellos que creemos en Él, aquellos que escuchemos la palabra y que la practiquemos, porque es imposible que Dios demuestre su gloria a aquellas personas que no crean en Él. Hay muchas personas hoy en día que dicen, yo para creer en Dios tengo que haber un milagro. Hoy Dios te dice, para que veas un milagro tienes que creer en mí. El mismo Jairo lo vio. Dice la Biblia, echando fuera a todas las personas que había en su casa, tomó a su padre, a su madre y a sus discípulos. Qué impresionante, que nos da la casualidad de que son aquellas personas que creían en Jesús. Porque fue el mismo padre que dijo, Jesús, necesito que tú vengas a mi casa para sanar a mi hija. Decir, necesitamos, hermanos, más que nunca, y ya finalizo este directo, necesitamos más que nunca creer en Dios para poder ver milagros. ¿Quieres ver milagro en tu vida? ¿Quieres ver milagro en tu casa? ¿Quieres ver el milagro en tu matrimonio? Cree en Dios y Dios lo hará. ¿Por qué? Porque el Dios todopoderoso al cual nosotros estamos sirviendo en este momento es aquel, y lo voy a decir siempre, no me voy a cansar, es aquel que dio su vida por nosotros. Dice la palabra del Señor, y predicar el Evangelio a toda clase de criatura para que todo aquel que en Él cree, ojo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente ha tenido la atención de poder creer y mucha gente ha dicho, no, todo aquel que crea. La palabra es muy clara, dice, todo aquel que en Él cree. Mucha gente piensa que por decir Dios mío va a ser salva. Perdonadme, no estamos en tiempo de jugar al Evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo no juega con ser Satanás. No es tiempo de jugar al Evangelio. El enemigo no juega con ser demonio. Es tiempo de decir, si verdaderamente eres cristiano, demuéstralo con tu hecho, y si verdaderamente eres cristiano, demuéstralo aún más. Porque la misma Biblia dice, si eres santo, santifícate más, y si eres sucio, ensúciate más. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos en tiempo de jugar, estamos en tiempo de hacer hechos. Nosotros necesitamos movernos por hechos. La verdadera responsabilidad, que es el tema de este directo, es poder llevar la palabra a nuestra vida, con escucharla y practicarla. Nunca lo olvides, escuchar y practicar. Mateo 24, 26. Necesitamos más que nunca decir que Cristo está en las puertas. Todos los que me están viendo, es que no sé quién está viendo ahora mismo, pero si pueden dejar un comentario, de verdad, pueden dejar un comentario de lo que están viendo para poder orar por vosotros, para deciros algo, aunque sea, porque no me sale quién está conectado. Deciros, Cristo viene por una iglesia conforme al corazón de Dios. Dejémonos ya de tantas personas como dicen, yo me conformo a esto, yo me conformo a lo otro. No te conformes, el Evangelio no es un camino de rosas, sino más bien es la espina que contiene el tallo para llegar a la rosa. Piensa que el Evangelio le costó muchísimo al Señor, y eso que era Dios Todopoderoso. ¿Le costó muchísimo? Claro que sí. Dice la palabra del Señor que cuando estuvo en el monte orando, dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea de mí, sino que sea de tu voluntad. Es decir, nosotros necesitamos que la palabra, que la voluntad del Dios Todopoderoso caiga en nuestras vidas para poder cumplirla. Nosotros necesitamos más que nunca predicar la palabra, estemos donde estemos. Que estamos encerrados, es tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor está dando tiempo a las personas que todavía no se han convertido correctamente al Evangelio. Necesitamos más que nunca buscar el Evangelio tal y como es. No te acostumbres a tan solo una palabra, sino adéntrate en tu habitación, ora, pide por tu familia, pide por tu casa, pide por tu hijo. Pide porque la mano de Jesucristo siempre esté cubriendo nuestra casa.
que es lo mejor que podemos hacer. Que la mano de Jesucristo siempre esté rodeándonos. La palabra del Señor dice, y ya os dejo, de verdad que os dejo. Cuando alguien que está predicando dice 3 veces que os deja, deja. La palabra del Señor dice que había un hombre recto, un hombre que era apartado del mal. Ese hombre se llamaba Job. Y dice la Biblia, dice, y Jehová llamó a todos sus hijos, y entre ellos estaba Satanás. ¡Qué tremendo! Pero yo pensaba que Satanás no era hijo de Dios. Yo pensaba que Satanás era un demonio. Dice la palabra del Señor, y llamó Jehová a todos sus hijos, y entre ellos estaba Satanás. ¡Qué casualidad! Que también Satanás es hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que este hijo no obedece la palabra del Señor. Este hijo sabe la Biblia más que nosotros, pero no la practica. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue tentado, y me estoy apartando del tema, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, dice la Biblia que Jesús estaba debatiendo con él. Y él mismo, Satanás, le dijo, pero bueno, la palabra del Señor dice, tírate bajo este terraplén para que nosotros no entendamos, porque Dios va a poner su mano para que tu pie no tropiece con piedra. Es decir, el mismo Satanás se sabe la Biblia, pero qué casualidad que Satanás no se va a salvar. ¿Por qué? Porque desobedeció al principio y no obedece lo que dice la Biblia. Muchas personas conocen la Biblia de pie a pa, pero lo único que van a reconocer como hijos verdaderamente de Dios son aquellos que la viven. ¿Qué diferencia había de Jesús a Satanás? Que entre uno se lo sabía, Satanás se sabía la Biblia, pero Jesús la vivía. Eso es lo único que nos va a salvar en este tiempo. Aquellas personas que obedezcan la palabra tal y como es. No basta. No nos conformemos con tan solo la palabra, sino con vivirla. Por ejemplo, ya os dejo de verdad, en Job, un hombre apartado, un hombre temeroso, un hombre que dice la palabra del Señor que sacrificaba, porque pensaba, dice, bueno, yo voy a sacrificar porque mis hijos pueden pecar y con este sacrificio puede que tu gracia caiga y pueda perdonarlo. Y este hombre sacrificaba. ¿Por qué? Porque pensaba que sus hijos estaban pecando. Imagínate que este hombre tan perfecto, dice la Biblia, tan apartado del mal, un hombre perfecto llamado por Dios, dice hombre perfecto. Y aún así dice la Biblia que Satanás le dice, si es perfecto, es porque tú has puesto una mano poderosa encima de él, de su trabajo, de su casa. Por eso es perfecto, por eso te obedece. Pero si yo te digo, si tú le quitaras la mano a ese hombre Job, que es tan perfecto como tú dices, ese hombre dejará de obedecerte. Dice la palabra del Señor que Jehová dijo, vale, tiéntalo, pero no lo toques. Dice la palabra del Señor que una vez cuando estaba su hijo en una ceremonia, en una fiesta del hijo mayor, dice la palabra, que hubo un gran terremoto, pum, 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 cayó la casa y mató a todos sus hijos. Este hombre, me imagino yo que estaría en su casa, sentado con su mujer, y de buena primera vino un sirviente de él. Y le dijo, Job, todos tus hijos estaban reunidos en una casa y han muerto todos. Solo yo he quedado para poder contártelo. A la mejilla dice la palabra del Señor que vino uno que estaba trabajando en el campo de Job, donde dice, padre, Job, vino un hombre y se llevó todo el rebaño. No ha quedado nada, solo he quedado yo para poder contártelo. A la mejilla viene otro sirviente y dice, Job, ha venido un fuego del cielo y ha quemado todo lo que teníamos. Es decir, este hombre en un día tenía todo, pero en un día también perdió todo. Dice la misma Biblia, dice la misma Biblia que el Señor permitió que Job se llenara de llagas. Dice, de los pies a la cabeza, de una enfermedad incurable. Una enfermedad que era como de piel del cocodrilo, para que nosotros lo entendamos. Una piel donde no tenía cura. La misma mujer de él le dijo, pero hombre, Job, ¿no estás viendo que estamos pasando por dificultades? En tan solo un día hemos perdido a nuestro hijo. En tan solo un día hemos perdido nuestros bienes. En tan solo un día hemos perdido todo lo que nos teníamos rodeado. ¿Y todavía sigues siendo fiel a Dios? Dice la palabra del Señor, como una mujer insensata ha hablado. Dios quita y Dios da. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que ser fieles en los momentos buenos y en los momentos malos. Este hombre era justo,
¿Pero por qué era justo? ¿Porque Dios lo tenía rodeado? No. Nos demuestra la misma Biblia que era fiel porque Él amó y confió en aquel que un día confió en Él. Este hombre, Job, en un día, aquel hombre que sacrificaba porque sus hijos pensaban que pecaban y que Dios no lo iba a mirar, él sacrificaba por su hijo. Él hacía ofrendas al Señor para que perdonara sus pecados de antemano. Este hombre, llamado por Dios mismo, hombre justo, temeroso y apartado del mal, dice la misma Biblia, tenemos que aceptar lo bueno y lo malo del Señor. ¿Cómo solo vamos a aceptar lo bueno? Es que lo malo no lo vamos a aceptar. Es increíble, hermano, pero en estos momentos, aunque no crean, necesitamos aceptar lo bueno y lo malo del Señor. Necesitamos que en nuestra vida se dirija directamente a la obediencia de nuestro Señor. Aquel que un día, por amor, no por obediencia, porque el Señor no vino aquí por obligación, sino vino por amor. Y hoy por amor te digo a ti, hermano, que me estás escuchando, ya finalizo, doy por finalización este programa. Finalizo con esta palabra. El Evangelio se resume en una palabra: amor. Ten amor a tu hermano y ten amor por la obra del Señor. Estamos en cuarentena, pero que la cuarentena no nos cautive de poder predicar la palabra del Señor. Predica la palabra tal y como es. Ahora más que nunca estamos en tiempo de gracia, tiempo donde tenemos tiempo suficiente para poder escuchar la palabra, para poder leer y para poder buscar a aquel que un día demostró su amor bendito. Quiero animar a todos los que están viendo, que son muchas personas los que están viendo el directo. Tenemos el tiempo necesario, pero también tenemos el tiempo justo. No dejemos que la venida de Cristo llegue y nos pille de sorpresa. Estemos atentos, porque dice la Biblia: cuidad vuestra salvación con temblor y temor. Cuidad vuestra salvación con temblor y temor. Si tienes la salvación, asegúrate, porque dice la Biblia que nadie te quite tu corona, que nadie te arrebata lo que el Señor ha prometido en tu vida. Busca al Señor ahora que estamos a tiempo, y más que nunca tenemos ahora más que tiempo de poder buscarlo. Arrepentámonos de nuestro viejo caminar, porque nuestro camino nos impide de que busquemos al Señor. Arrepintámonos de corazón, volvamos a los pies de Cristo, y que sea su sangre y que sea su palabra quien dirija nuestros pasos. Y dejo el tema, la verdadera responsabilidad. Y yo, un rema: la verdadera responsabilidad se activa en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y lo hacemos. Yo pido por todas las personas, de verdad, en mi oración va a estar esta noche por todas las personas que han estado viendo, porque que no sé quién está viendo ahora mismo el directo. Por todas las personas que han estado viendo el directo voy a pedir, espero, hermano, que en este tiempo sea un tiempo de poder buscar al Señor. No me voy a cansar nunca de decirlo. Busquemos al Señor ahora que podemos, porque puede ser tarde. El tiempo que intentemos buscarlo sea tarde. Ahora que estamos a tiempo, busquemos al Señor, nos arrepintamos, intentemos de que la gente se conecte al Señor y no se conecte más a las redes sociales. Necesitamos, a ver, va a venir mi niño también. Vente para acá, papá. Vente, ven. Nosotros necesitamos más que nunca poder predicar la palabra del Señor. Más que nunca necesitamos que la palabra de Dios caiga en nuestras vidas. Y no solo por nosotros, sino por los que nos rodean. Tú eres el causante de su futuro. Dice la palabra del Señor, y ya salgo, de verdad. Aunque parezca mentira, voy a salir. Dice la palabra del Señor: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban
de su inteligencia y de sus respuestas. Dice la palabra del Señor: cuando lo vieron, se sorprendieron. Le dijo a su madre: hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, mira qué palabras dijo el Señor: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué bueno. Jesús, aunque fuera Dios Todopoderoso, vino a la tierra para ser hombre. Es decir, Jesús sabía que tenía un propósito en su vida. Él sabía que iba a venir a la tierra para salvar a muchísima gente. Sabía que tenía que entregar su vida para salvación, pero salvación de muchos. Es por eso que nosotros tenemos que demostrar lo que el Dios Todopoderoso hizo en nuestra vida. El Padre envió al Hijo para poder predicar la palabra del Señor. Y nosotros somos responsables de que nuestros hijos también prediquen la palabra del Señor. De nada nos va a servir de que tú seas solo predicador. De nada va a ser eso. Se compone, en la Biblia nos enseña de que el matrimonio uno. Si el matrimonio está por separado, no sirve. Nosotros somos responsables, somos el futuro. Somos prácticamente, es que no sé quién hay conectado. Quiero deciros algo, quiero hablar a ver quién está conectado, pero no se conecta. No me dice quién está conectado. Pero bueno, nosotros somos el futuro de ellos. ¿Por qué? Porque si este niño yo no lo conduzco por el buen camino, puede ser que el día del mañana sea tarde. Este niño, yo me ocuparé de poder predicarle la palabra, de poder enseñarle que el único que reina en nuestras vidas es aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Y tú que estás aquí escuchando la palabra, que no sé quién hay conectado, tienes la misma responsabilidad, porque la verdadera responsabilidad también es aquel que vive por su Hijo. ¿De qué nos sirve, hermanos, predicar la palabra? De ganarnos al mundo entero cuando nuestra alma se pierde. Verdaderamente nosotros tenemos que demostrar nuestros hechos con palabras también. Nosotros tenemos más que nunca demostrarle a nuestros hijos que el Rey Todopoderoso mandó a su Hijo a predicar. Dice la palabra del Señor que el Dios Todopoderoso, su Hijo Jesús, con 12 años predicaba la palabra del Señor. Dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, es necesario más que nunca, hermano, anunciar el Evangelio a todas las personas de esta edad también. ¿Para qué? Para que ellos, cuando tengan un uso de razón, puedan predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que la palabra escasee en estos tiempos, sino que sea predicada y que sea llevada por todas las naciones. Qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos hijos y que los hijos se dediquen a predicar la palabra. Y con eso ya finalizo, porque yo creo que es tarde. Mi niño también quiere ver sus dibujos en el móvil. Yo voy a estar pidiendo por toda la gente que ha estado viendo el directo, que ha sido muchísima gente. Espero que podamos compartir más programaciones, que no sea una programación normal y corriente, sino que sea con un propósito. El propósito es de reconocer a Cristo en nuestras vidas como nuestro único Salvador. Siempre lo voy a decir, no me voy a cansar de decirlo. Si piensa, este niño siempre predica lo mismo. Voy a predicar lo que el Señor quiere que predique. El tiempo del fin se acerca. El tiempo de Dios se acerca. Y el tiempo de Dios dice de que nos arrepentamos, que nos conduzcamos hacia Él, que escuchamos la palabra de Él y que la obedezcamos. Y el rema que os dejo en esta bendita tarde: la verdadera responsabilidad es estar en los negocios del Padre. Quiero pedir por vosotros, pero es que no sé quién hay conectado, no me sale. Pero bueno, yo voy a hacer una oración por todos los que están conectados y espero que sea de bendición. Gracias, Padre, Señor, te da mi alma, Señor, porque un día más, Señor, me permite, Señor, poder elevar mi voz, Señor, hacia el cielo. Gracias, Señor, por abrir la ventana, Señor, de los cielos y poder derramar, Señor, sobre nosotros tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, porque tu sangre está vigente, Señor, en nuestros corazones para el perdón de nuestros pecados, Padre. Líbranos del mal, Señor,
y líbranos, Señor, de la tentación, Padre. Reconocemos, Señor, que no somos personas perfectas, Señor, sino que somos personas imperfectas, Señor. Pero tu sangre es la única que nos perfecciona, Señor. Tu sangre es la solución, Señor, a nuestra vida. Por eso nosotros venimos arrepentidos, Señor, para poder entender, Señor, que nosotros no somos nadie sin ti. Nosotros somos todo contigo, Padre. Por eso nosotros necesitamos más que nunca, Señor, que tu sangre esté en nuestra casa, Señor. Que tu amor inagotable, Señor, inunde nuestras vidas, inunde nuestros hogares, Padre. Señor, lleva la palabra, Señor, a tu propósito como lo estás haciendo ahora, Señor. Que no sea por miedo de la gente de poder predicar, Señor. Utilízalo, Señor, porque nosotros hemos entendido, Señor, que si somos un barro, Señor, y tú eres el alfarero, Señor. Moldéanos, Señor, según a tu forma, Señor, y no a la forma de los hombres, Padre. Tráenos, Señor, tu palabra tal y como es en nuestras vidas, y que no nos acostumbremos, Señor, solo a un culto, Señor, sino que hagamos, Señor, cosas por amor, como tú un día hiciste por amor. Porque tú con tan sola palabra lo podías hacer, Padre, pero tú demostraste tu amor inagotable, Señor, por nosotros, que entregaste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, por todos los que están conectados y por los que han, Padre. Te pido más que nunca por las personas que te han conocido y se han apartado de tu presencia, Padre. Te pido, Señor, que tu gracia, Señor, inunde su vida, Señor. Te pido, Señor, que tu gracia y tu amor siga inundando su casa, Señor. Demuéstrale, Señor, que tú vienes y que estás en las puertas, Señor. Demuéstrale verdaderamente que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Permite que en esta noche los corazones de muchas personas se decidan, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad, Padre. Que no te busquen, Señor, por miedo, Señor, sino que te busquen por amor. Te pido y te ruego, Señor, por todos los que han estado escuchando la programación de este Facebook. Que Dios bendiga a todos y próximo, no voy a tardar muchísimo. Cuando el Señor ponga una palabra en mi vida para poder predicar, lo haré. Amén. Espero que sea pronto y que estemos conectados unos a los otros, que nos unamos, porque la iglesia de Cristo no se compone de una pared o de una denominación, sino personas que han entendido de que tienen que hacer la voluntad del Padre. Unión. La oración del Padre fue: Padre, que ellos sean uno. Nosotros necesitamos que seamos uno en estos momentos más que nunca. Prediquemos la palabra tal y como es, que llevamos el Evangelio hasta la otra punta del mundo, porque dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre no puede venir a la tierra hasta que la palabra de Dios sea expandida por todo el mundo. Quiero decir que nosotros tenemos la obligación, y esto sí una obligación, de poder predicar la palabra de Dios, para que Dios Todopoderoso venga por un día por su iglesia. Hermanos, en Cristo, que Dios os bendiga muchísimo y que busquemos la gracia y el amor de Dios que está en nuestras vidas y en nuestra casa. Que Dios os bendiga muchísimo a todos los que estáis en el directo.